¿Qué pasa, informáticos? Yo soy Furat de furat.info. A estas alturas ya hemos visto de qué se trata el proyecto de Utopia y el movimiento de ciberseguridad que hay detrás de él. Anteriormente vimos cómo funciona el cliente de Utopia, su servicio de mensajería, el correo electrónico, la wallet y cómo funciona el navegador anónimo Evil. Seguidamente aprendimos cómo minar la criptomoneda de Utopia, que es Krypton CRP, y hoy vamos a ver cómo registrar dominios y cómo alojar la web. El precio de los dominios es curioso porque cuantos menos caracteres tenga tu dominio, más monedas nos vale, y a partir de 4 caracteres cuestan unas 10 monedas, por lo que es relativamente barato, por no decir increíble, porque se paga con una criptomoneda que tú mismo puedes fabricar y además una vez lo registres es tuyo de por vida, y no como los dominios convencionales que tienes que pagar la renovación anualmente y si no la pagas te quedas sin el dominio. Aquí lo registramos y pagamos una vez y listo. En la red de Utopia no existen las DNS, por lo que no necesitamos una DNS para redireccionar el dominio, sino una IP pura y dura. Una vez registrado podremos redireccionar nuestro dominio hacia nuestro mismo ordenador instalando un programa de servidor web o un ordenador de nuestra red o una IP externa, por lo que si dispones de un VPS o un servidor dedicado puedes darle la IP y él solo se redireccionará. Si estás interesado en la red de Utopia, corre y vea por tu dominio antes de que venga otra persona y lo registre. Yo ya tengo el mío. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Vamos con el vídeo. Bien, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el cliente de Utopia. Lo ejecutamos e introducimos nuestra contraseña. Antes de nada, deciros que ya he conseguido mis primeros 25 Kryptons, por lo que ya tengo monedas para comprar el dominio. Y es que he estado mirando con un Intel i5 con 8 GB de RAM durante las 24 horas, al menos una semana, por lo que 25 monedas no está nada mal. Y bueno, con esto quiero decir que cualquiera puede registrar su dominio, aunque no disponga de dinero, porque lo puede fabricar con su propio PC. Si nos vamos a la sección de datos de tesorería y seguidamente a la sección de tarifa de red, veremos el precio que tienen las cosas de la red de Utopia. Como podemos ver, respecto al registro de dominios, cuantos menos caracteres tenga tu dominio, más valor va a tener, y a partir de 4 caracteres o más nos vale unos 10 Kryptons. Como por suerte ya tengo 25 Kryptons que he minado estos días por pagar 10, no va a pasar nada, y bueno, al fin y al cabo voy a seguir minando, así que adelante. Para registrar nuestro dominio vamos al menú herramientas y seguidamente a administrador UNS. En la casilla registrar nuevo registro UNS introducimos el nombre que queremos para nuestro dominio. En mi caso voy a introducir Forat y nos dirá si el dominio está libre. Pulsamos sobre la casilla de la derecha y nos aparecerá la siguiente ventana que nos dice el nombre que vamos a registrar y una casilla donde nuestro dominio se puede asociar a nuestra clave pública o no. Quiere decir esto que si alguien quiere buscarte por la red de Utopia puede encontrarte como contacto, además de ver la web que tenga tras el dominio. Eso ahí cada uno. Esta opción se puede modificar más tarde, así que pensadlo y si queréis después lo modificáis. Yo de momento lo dejo así. Una vez configurado esto, pulsamos sobre el botón registrar y como podemos ver, el estado del registro está como pendiente y en breve pasará a confirmado. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora lo que pasa es que este dominio, como todos los dominios que puedes registrar por internet, tienes que decirle que apunte hacia una IP, con la diferencia que en Utopia puedes alojar la web en tu mismo ordenador. O sea que podemos instalar un programa servidor web y poner la web dentro, y cuando alguien ponga tu dominio en el navegador, tu ordenador le servirá la web. También podemos tener la web alojada en un VPS o en un servidor externo de los que hay en internet, así que tenemos estas dos opciones. Continuamos pulsando sobre el botón agregar y nos encontramos con la siguiente pantalla. En la casilla superior le damos al desplegable y seleccionamos nuestro dominio. En el puerto he leído por ahí que se podía poner cualquier puerto, por lo que voy a probar, y si luego no funciona siempre estoy a tiempo de poner el puerto 80, así que voy a ponerle por ejemplo pues el 8095. En la siguiente casilla introducimos la IP de nuestro ordenador o uno que tengamos conectado a nuestra red local o un servidor que tengamos en internet. En mi caso voy a instalarme en un momento un servidor web Apache y haré la prueba desde este mismo ordenador, por lo que voy a introducir mi IP, que es la 192.168.1.111, y en el puerto ponemos 80. Marcamos la siguiente casilla y pulsamos sobre el botón crear. Ahora ya tenemos creado nuestro dominio y configurado el redireccionamiento, donde le hemos dicho en qué máquina estará alojada la web. Ahora, si ejecutamos el navegador Idil desde el menú herramientas navegador Idil e introducimos el dominio Forat, vemos que no termina de cargar, pero
es que aún no tenemos el servidor web que tenga la escucha al puerto 80, así que este comportamiento es totalmente normal. Para crear el servidor web vamos a abrir una terminal. Nos identificamos como superusuario root con el comando su y vamos a instalar el servidor web Apache con apt install apache 2 espacio apache 2-utils. Pulsamos enter, le decimos que sí y comenzará la instalación. Una vez finalizada la instalación ya tenemos el servidor web Apache operativo, así que vamos a abrir un navegador, en mi caso Firefox, e introducimos la IP de nuestro ordenador. Como podemos ver, aquí tenemos la web por default de Apache en Debian, con lo que si volvemos a Utopia y al navegador idle, recargamos el dominio y debería funcionar, pero pues no funciona. Por donde se me ocurre que puede estar fallando es por el puerto entrante, así que vamos a seleccionar el dominio y pulsamos sobre el botón editar. Aquí modificamos el 8095 por el 80 y pulsamos sobre el botón guardar. Una vez hecho esto, volvemos al navegador idle e introducimos de nuevo el dominio y aquí lo tenemos. Ahora cualquiera que ponga desde el navegador idle el dominio forat.dot podrá ver lo que mi servidor web Apache tiene en su raíz. Si abrimos una terminal y vamos hacia la ruta /var/ww/html, veremos que hay un fichero index.html y ese fichero contiene exactamente lo que vemos tras el dominio forat.dot, así que lo que pongamos aquí todos podrán verlo. Con esto que acabamos de hacer ya tenemos dominio y alojamiento gratis en nuestro propio ordenador. La parte negativa, la primera de todas, es la velocidad. Más adelante montaré una pequeña web y la dejaré online para poder hacer pruebas en la red y ver si se puede hacer pues que todo vaya un poco más fluido. De momento por las webs que he navegado van bastante lentas y eso a día de hoy es pecado. Por otro lado, al ser una red descentralizada, es necesario que el cliente de Utopia esté funcionando para que funcione el redireccionamiento del dominio hacia la IP. Si apagas el cliente, el dominio no lo redireccionará y no se podrá ver tu web. He visto que disponen de un cliente sin entorno gráfico. Lo que se me ocurre que se podría hacer es tener un Linux en modo consola que incluya este cliente y un servidor web juntos y así no tener que tener mi PC de escritorio funcionando para que funcione la web. Bueno, estas cosas las veremos más adelante porque estoy montando otro proyecto que incluye ordenadores en su interior y uno de ellos lo voy a usar para esto. En fin, informáticos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido, suscríbete si aún no lo has hecho. Un saludo para todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!